Su familia la intercambió por un saco de trigo en el invierno más brutal. Pero el hombre que la compró no tenía hambre de comida. Tierras del Norte, invierno de 1847. Cuando los cultivos se congelaron y la muerte tocaba cada puerta, las familias hacían lo impensable para sobrevivir. Isla McAllister fue entregada a un extraño cubierto de pieles y cicatrices profundas. Caminaron días hacia el norte, hacia las montañas donde nadie sobrevivía. Y cuando llegaron a su cabaña en medio de la nada, ella vio algo que heló su sangre. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este misterio te atrapó, dale like y sígueme para descubrir qué necesitaba él de Isla y por qué su familia sabía más de lo que nunca le dijeron. Las tierras del norte, invierno de 1847. El invierno que mató a miles había llegado como una bestia silenciosa, cubriendo los campos con un manto blanco que prometía muerte. En la aldea de Invermar, un puñado de casas de piedra se aferraban a la ladera de la montaña como dedos congelados, resistiendo el viento que aullaba noche tras noche. Isla McAllister tenía 19 años cuando su familia decidió que ella valía menos que un saco de trigo. La decisión no se tomó en un solo momento. Fue un proceso lento, como el hielo formándose sobre un lago. Primero vinieron las miradas evasivas de su padre, Hamish, un hombre que alguna vez fue robusto y ahora parecía un saco de huesos bajo su camisa raída. Luego los silencios de su madre, Moira, quien dejó de cantarle las viejas canciones que solía tararear mientras cocinaba. Después, las porciones cada vez más pequeñas durante las escasas comidas. Los hermanos menores de Isla, Finn de 7 años, Elsa de 5 y la pequeña Sorcha de apenas 3, no comprendían lo que estaba sucediendo. Solo sabían que tenían hambre, un hambre que roía las entrañas como ratas voraces. La última cosecha había fallado. Las reservas de grano se habían agotado en noviembre. El ganado había muerto o había sido sacrificado semanas atrás. Ahora, en febrero, cuando el invierno mostraba su rostro más cruel, las familias de Invermar comenzaron a tomar decisiones que nunca creyeron posibles. Algunos abandonaron a los ancianos en el bosque. Otros vendieron a sus hijos a mercaderes ambulantes. Y otros, como los McAllister, esperaron a que llegara el hombre del norte. Isla conocía las historias. Todos en la aldea las conocían. Durante los grandes inviernos, cuando la muerte acechaba en cada rincón, aparecía un hombre alto cubierto de pieles que traía provisiones. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué ayudaba, pero su ayuda tenía un precio. Se llevaba a alguien de la familia. Siempre una persona joven, siempre sana, siempre sin preguntas. Son solo leyendas, le había dicho Isla a su madre meses atrás, cuando el hambre apenas comenzaba a morder. Moira había mirado por la ventana cubierta de escarcha, sus ojos grises perdidos en la nieve. Las leyendas nacen de verdades que preferimos olvidar, había respondido. Esa noche, mientras Isla intentaba dormir en el jergón que compartía con sus hermanas, escuchó a sus padres hablar en susurros junto al fuego moribundo. «No podemos esperar más», dijo Hamish. Su voz sonaba hueca, vaciada de esperanza. «Finn ha dejado de llorar. Eso es peor que los llantos». «Entonces iremos al pueblo vecino», respondió Moira. «Pediremos caridad». «No hay caridad cuando todos están muriendo de hambre». Un silencio pesado llenó la habitación. «Dicen que él vendrá pronto», continuó Hamish. «El comerciante de Braemar lo vio en el camino. Viene hacia el sur». Isla sintió que su corazón se detenía. «No», susurró Moira, pero era un susurro sin fuerza, sin convicción. El hombre llegó 3 días después. Isla lo vio primero desde la pequeña ventana de la cabaña. Era temprano en la mañana, cuando la luz gris del amanecer apenas rozaba las montañas. Una figura solitaria emergió de la niebla, caminando por el sendero cubierto de nieve con pasos firmes y regulares. Era alto, más alto que cualquier hombre que Isla hubiera visto. Llevaba un abrigo largo hecho de pieles, oscuras que se arrastraban sobre la nieve como una sombra viviente. Su rostro estaba parcialmente oculto por una capucha, pero Isla pudo ver una mandíbula fuerte y cicatrices que bajaban por su cuello. «Está aquí», susurró, aunque no era necesario.
Sus padres ya estaban despiertos, sentados rígidos junto a la mesa, con las manos entrelazadas como si estuvieran rezando. El hombre no llamó a la puerta. Simplemente esperó afuera, inmóvil como una estatua de piedra. Hamish se levantó lentamente. Sus manos temblaban cuando alcanzó el pestillo. La puerta se abrió con un gemido, y el aire helado entró como una ráfaga de cuchillos. «Hamish McAllister», dijo el hombre. No era una pregunta. Su voz era profunda y resonante, como el eco dentro de una caverna. «Sí», respondió Hamish. Su voz sonaba pequeña en comparación. «Tengo provisiones. Grano, carne seca, sal, miel, suficiente para que tu familia sobreviva hasta la primavera». Isla vio cómo los ojos de su padre se iluminaban con una mezcla de esperanza y horror. ¿Qué precio pides? El hombre giró su cabeza lentamente y por primera vez Isla vio sus ojos. Eran de un gris pálido, casi plateados, y parecían atravesarla como agujas de hielo. No había crueldad en esa mirada, pero tampoco había compasión. Solo una determinación absoluta, implacable. «La mayor», dijo simplemente, «Isla». Moira ahogó un sollozo. Los niños, que habían despertado con las voces, se asomaron desde la habitación trasera con ojos enormes y asustados. «¿Cómo sabes su nombre?», preguntó Isla, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. El hombre la miró directamente por primera vez. «He sabido tu nombre durante mucho tiempo, Isla McAllister». El miedo se enroscó en su estómago como una serpiente. Pero había algo más allí también, curiosidad. ¿Por qué ella específicamente? ¿Por qué no cualquier otra joven de la aldea? «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque eres exactamente lo que necesito». «¿Para qué?». El hombre no respondió. En cambio, dejó caer un saco pesado frente a la puerta. El trigo se derramó parcialmente, dorado y hermoso, más precioso que el oro en ese momento. Luego otro saco y otro, carne envuelta en tela, recipientes de miel. Finn soltó un pequeño grito de sorpresa y alegría. Ailsa se aferró a la falda de Moira, sus ojos yendo del extraño a la comida y de vuelta otra vez. «Tienes hasta el mediodía para decidir», dijo el hombre. «Después me iré y no volveré». «Espera», dijo Isla dando un paso adelante. Su corazón latía salvajemente, pero mantuvo la cabeza en alto. «Si voy contigo, ¿qué me harás?» «Nada que no sea necesario». Eso no es una respuesta. Por primera vez, algo similar a una sonrisa tocó los labios del hombre, pero era una sonrisa triste, cansada. «No», acordó, «no lo es, pero es la única que tengo». Dio media vuelta y caminó hacia el borde del pueblo, donde esperó bajo un árbol desnudo, tan inmóvil que podría haberse confundido con parte del paisaje. Isla cerró la puerta lentamente. Nadie habló durante un largo momento. El fuego crepitaba débilmente en la chimenea. Finn se había acercado a uno de los sacos de grano y lo tocaba con reverencia, como si fuera algo sagrado. «Isla», comenzó Hamish, pero ella levantó una mano. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo sé, padre». Miró a sus hermanos pequeños. Finn, con sus mejillas hundidas y su mirada vidriosa por el hambre. Ailsa tan débil que apenas podía caminar. La pequeña Sorcha, que había olvidado cómo sonreír. Luego miró a sus padres. Hamish, con lágrimas deslizándose por sus mejillas sucias. Moira, que se había llevado una mano a la boca para sofocar sus sollozos. La decisión en realidad ya estaba tomada. «Prepararé mis cosas», dijo Isla. No tenía mucho que preparar. Una manta gastada, un chal tejido por su abuela, el vestido que llevaba puesto y otro de repuesto, un pequeño cuchillo que usaba para tallar madera durante los meses más cálidos. Moira la ayudó en silencio, sus manos temblando mientras doblaba la ropa. Cuando terminaron, se abrazaron durante largo tiempo. Isla sintió el cuerpo frágil de su madre, tan delgado ahora que parecía que se rompería con el viento. «Perdónanos», susurró Moira contra su cabello. «Perdónanos, mi niña». «No hay nada que perdonar», mintió Isla. Hamish se acercó torpemente. Le entregó el pequeño colgante que había pertenecido a su propia madre, un simple medallón, de plata con el escudo. «De los McAllister grabado, para que recuerdes quién eres», dijo con voz ronca.
Isla lo aceptó, cerrando sus dedos alrededor del metal frío. Los niños no entendían completamente lo que estaba pasando. Finn preguntó si Isla volvería para la cena. Ailsa le regaló su muñeca de trapo, insistiendo en que la cuidara. Sorcha simplemente lloró, aferrándose a las piernas de Isla hasta que tuvo que ser apartada suavemente. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Isla salió de la cabaña. El hombre seguía esperando bajo el árbol, exactamente en la misma posición. Cuando la vio acercarse, asintió una vez y comenzó a caminar hacia el norte. Isla lo siguió sin mirar atrás. Si hubiera mirado, habría visto a su familia en la puerta. Su padre con la cabeza inclinada en vergüenza, su madre sollozando abiertamente, sus hermanos confundidos y asustados. Pero no miró, porque sabía que si lo hacía, su valor se desmoronaría como cenizas al viento. Caminaron durante horas sin intercambiar una sola palabra. El hombre avanzaba con pasos largos y seguros, como si conociera cada piedra oculta bajo la nieve, cada raíz traicionera, cada hondonada peligrosa. Isla luchaba por mantener el ritmo, hundiéndose hasta las rodillas en algunos lugares, resbalando en otros. El frío mordía su rostro hasta entumecerlo, y su aliento formaba nubes blancas que se desvanecían rápidamente en el aire helado. Él nunca miró atrás para ver si ella seguía. Simplemente asumió que lo haría, y tenía razón. El paisaje cambió gradualmente a medida que dejaban atrás Invermar. Las colinas suaves dieron paso a terreno más accidentado. Los árboles se volvieron más escasos y retorcidos, como dedos artríticos alcanzando el cielo gris. El viento aullaba más fuerte aquí, sin nada que lo detuviera, y traía consigo agujas de hielo que picaban como avispas. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo la nieve de rosa y dorado, Isla sintió que sus piernas no podían dar un paso más. Se detuvo, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas. El hombre se detuvo también, aunque no se volvió de inmediato. «No puedo más», dijo Isla entre respiraciones agitadas. «Necesito descansar». «Aún no». «¿Cuánto falta?» «2 días más de camino. Quizás 3 si el clima empeora». Isla sintió que el corazón se le hundía. 3 días. 3 días más, adentrándose en las montañas del norte, donde las historias decían que ningún ser humano podía sobrevivir durante el invierno. «¿Por qué vives tan lejos?», preguntó, más para llenar el silencio que por verdadera curiosidad. «Porque necesito estar lejos». «¿De qué?» Por primera vez desde que salieron de Invermar, el hombre se volvió completamente hacia ella. Bajo la luz del crepúsculo, Isla pudo ver su rostro con más claridad. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás 35 años, aunque las cicatrices que surcaban su rostro lo hacían parecer mayor. Una cortaba a través de su ceja izquierda, otra bajaba desde su sien hasta su mandíbula. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad inquietante. «De personas que harían preguntas», respondió finalmente. Sacó algo de su abrigo, un pedazo de carne seca y un trozo de pan duro. Se los entregó a Isla sin ceremonia. «Come, tenemos que seguir hasta que oscurezca completamente». Isla aceptó la comida con dedos entumecidos. El pan estaba duro como piedra, pero cuando lo mordió, el sabor le hizo recordar tiempos mejores. La carne seca era salada y fuerte, pero su estómago rugió agradecido. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras masticaba. El hombre dudó, como si estuviera decidiendo si responder o no. «Kellan», dijo finalmente. «Kellan Thornwood». «Thornwood», repitió Isla. «No conozco ese nombre». «No deberías. Mi familia desapareció de los registros hace muchos años». «¿Por qué?» «Porque mi padre hizo algo que no podía ser perdonado». Kellan se dio la vuelta y reanudó la marcha, claramente indicando que la conversación había terminado. Isla lo siguió, su mente dando vueltas. Cada respuesta que él daba generaba más preguntas. ¿Qué había hecho su padre? ¿Por qué vivía en soledad en las montañas? ¿Y por qué, de todas las jóvenes en todas las aldeas del norte, la había elegido específicamente a ella? Caminaron hasta que la oscuridad fue tan completa que Isla apenas podía ver sus propios pies. Solo entonces, Kellan se detuvo en un claro rodeado de rocas que ofrecían
cierta protección contra el viento. Aquí, dijo simplemente. No había fogata. Kaylan explicó que el humo podría atraer a lobos, o peor aún, a bandidos desesperados que merodeaban las montañas durante el invierno. En cambio, extendió una piel gruesa sobre la nieve y le indicó a Isla que se envolviera en su manta. Él se sentó con la espalda contra una roca, completamente inmóvil, sus ojos escaneando la oscuridad circundante. ¿No vas a dormir?, preguntó Isla, temblando bajo su delgada manta. No. ¿Nunca? Dormiré cuando lleguemos. Isla quiso hacer más preguntas, pero el agotamiento finalmente la venció. Se acurrucó lo mejor que pudo, tratando de conservar cualquier calor corporal que le quedara. Justo antes de quedarse dormida, escuchó a Kaylan hablar en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. 20 años, murmuró. 20 años esperando este momento. Isla quiso preguntar qué significaba eso, pero el sueño la arrastró hacia la oscuridad. Discutir. Caminaron como fantasmas a través de un mundo blanco e implacable. Isla perdió la noción del tiempo. Sus pies se movían mecánicamente, un paso tras otro, guiada únicamente por el tirón constante de la cuerda. Varias veces tropezó y cayó, y cada vez Kaylan se detenía. Esperaba a que se levantara. Y luego continuaba sin decir palabra. No había compasión en él, pero tampoco había crueldad. Simplemente una determinación fría y absoluta de llegar a su destino. Cuando la tormenta finalmente amainó, el sol ya se había puesto nuevamente. Isla estaba tan entumecida que apenas sentía su cuerpo. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Sus mejillas ardían con el frío extremo. Pero entonces vio algo que la hizo olvidar momentáneamente su sufrimiento. Una cabaña. Emergió de la penumbra como una aparición. Una estructura de piedra y madera oscura, medio enterrada en la ladera de una montaña. Era más grande de lo que esperaba, con paredes gruesas y un techo inclinado diseñado para soportar el peso de la nieve. Una chimenea de piedra se elevaba de un costado, pero no salía humo de ella. «Hemos llegado», dijo Kaylan. Y por primera vez desde que habían partido, Isla detectó algo en su voz. No era alivio, exactamente. Era más bien anticipación. Desató la cuerda de la cintura de Isla y caminó hacia la puerta. Sacó una llave de hierro grande y pesada, y la cerradura giró con un clic profundo y resonante. La puerta se abrió hacia la oscuridad. Kaylan entró sin dudar, pero Isla se quedó en el umbral, su corazón latiendo con fuerza. Algo en ella gritaba que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. «Entra», dijo Kaylan desde el interior, «o congélate afuera. Tú decides». Isla respiró profundamente y entró. El interior olía a madera vieja, humo antiguo y algo más que no podía identificar. Un olor metálico, como sangre seca. Kaylan encendió una lámpara de aceite y la luz dorada reveló lentamente el espacio. Era una sola habitación grande, con un techo alto sostenido por vigas gruesas. Una cama en un rincón, una mesa y 2 sillas cerca de la chimenea apagada. Estantes llenos de libros y frascos extraños. Herramientas colgaban de las paredes, cinceles, martillos, sierras, instrumentos que Isla no reconocía. Pero lo que captó su atención, lo que hizo que su sangre se helara en sus venas, fueron las palabras talladas en las vigas, en las paredes, en cada superficie de madera. Nombres, decenas de nombres, tallados con mano firme en diferentes estilos y tamaños. Y mientras sus ojos recorrían las palabras a la luz parpadeante, uno de los nombres saltó hacia ella como una serpiente atacando. Isla McAllister, tallado en la viga principal sobre la mesa, con letras grandes y profundas. Isla dio un paso atrás, chocando contra la puerta cerrada. ¿Qué es esto? Su voz salió como un susurro estrangulado. Kaylan colgó su abrigo en un gancho, moviéndose con calma metódica, como si la reacción de Isla fuera exactamente lo que esperaba. «Ven», dijo señalando la mesa. «Siéntate. Te explicaré». «Explícame ahora». El miedo de Isla se transformó en furia. «Mi nombre está en tus paredes». «¿Por qué? ¿Hace cuánto que está ahí?» Kaylan la miró con esos ojos grises e impenetrables. «20 años», dijo tranquilamente.
Tu nombre ha estado tallado aquí durante 20 años, desde antes de que nacieras. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Isla. Se agarró al marco de la puerta para no caer. Eso es imposible. ¡Mira la fecha! Con dedos temblorosos, Isla se acercó a la viga principal. Efectivamente, junto a su nombre, había una fecha tallada, 1827, 20 años atrás. Ella había nacido en 1828. No entiendo, susurró. ¿Cómo? Porque yo sabía que vendrías, dijo Cailan. Comenzó a encender un fuego en la chimenea, sus movimientos eficientes y practicados. Sabía tu nombre antes de que tus padres te lo dieran. Sabía que serías la mayor. Sabía que tu familia viviría en Invermar. Sabía que en el invierno de 1847, cuando tuvieras 19 años, tu familia te cambiaría por comida para sobrevivir. Cada palabra era como un martillo golpeando el pecho de Isla. ¿Cómo podías saber todo eso? Cailan terminó de encender el fuego y se volvió hacia ella. La luz de las llamas bailaba sobre las cicatrices de su rostro, haciéndolas parecer más profundas, más oscuras. Porque hace 20 años, dijo lentamente, mi padre me enseñó cómo leer patrones. Patrones en el tiempo, en los eventos, en las decisiones humanas. Me enseñó que si prestas suficiente atención, si estudias suficientemente las historias de las personas, sus linajes, sus tendencias, puedes predecir con asombrosa precisión lo que harán cuando se enfrenten a situaciones extremas. Se acercó a uno de los estantes y sacó un libro grueso encuadernado en cuero desgastado. Lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo. Este libro, continuó, contiene el registro genealógico de cada familia en las tierras del norte. Datos recopilados durante generaciones. Nacimientos, muertes, matrimonios, patrones de comportamiento, decisiones tomadas durante crisis anteriores. Abrió el libro en una página marcada. Isla se acercó lentamente, casi contra su voluntad, y vio su propio árbol genealógico trazado con tinta negra. Su nombre, sus padres, sus abuelos, generaciones atrás. Cuando mi padre estudiaba los grandes inviernos del pasado, dijo Cailan, notó patrones. Durante la hambruna de 1782, Fergus McAllister entregó a su hija mayor a un comerciante a cambio de grano. En 1799, durante las inundaciones, Angus McAllister vendió a su hijo mayor para salvar al resto de la familia. Una y otra vez, cuando se enfrentan a la extinción, los McAllister sacrifican al mayor para salvar a los más jóvenes. Isla sintió náuseas. Su propia historia, su propia familia, reducida a un patrón predecible como las estaciones. Pero eso no explica por qué me querías a mí, dijo, su voz temblando. ¿Por qué me compraste? ¿Qué necesitas de mí? Cailan cerró el libro lentamente. Por primera vez desde que lo conoció, Isla vio algo parecido a la tristeza en sus ojos. Porque hace 20 años, dijo suavemente, mi padre me hizo una promesa terrible. Me dijo que si seguía sus estudios, si continuaba su trabajo, encontraría a alguien específico, alguien que podría ayudarme. ¿Ayudarte con qué? Si te está gustando esta historia, dame un like aquí abajo. Y asegúrate de estar suscrito, porque mañana les traeré otra historia igual de intensa. La entregaron a un hombre quemado. Bajo las cicatrices estaba el príncipe que ella había rechazado hace 10 años. ¡No te la pierdas! Cailan se volvió hacia la chimenea, su espalda rígida. Cuando tenía 15 años, comenzó, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego, mi padre cometió un error terrible en su investigación. Experimentó con métodos que no comprendía completamente. Métodos para acelerar ciertos procesos naturales, crear combinaciones químicas que no deberían existir. Se volvió y la luz del fuego iluminó su rostro completamente. Las cicatrices no eran solo cicatrices, Isla se dio cuenta. Eran quemaduras. Quemaduras químicas profundas que habían destruido gran parte de su piel. La explosión mató a mi padre instantáneamente, continuó Cailan, y me dejó a mí así, pero eso no fue lo peor. Se acercó a Isla y ella vio lágrimas brillando en sus ojos por primera vez. Lo peor fue lo que el fuego dejó dentro de mi cuerpo. Fragmentos químicos incrustados en mi piel.
venenos que se filtran lentamente en mi sangre. Los médicos me dijeron que tengo 2 años, quizás 3, antes de que me maten desde adentro. Isla sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Y tú?», susurró, comprendiendo lentamente. «¿Tú crees que yo puedo...?» Los escritos de mi padre decían que ciertos linajes tienen resistencias naturales a ciertos venenos. Dijo Cailan rápidamente. Que alguien del linaje McAllister, nacido en circunstancias específicas, criado en cierto ambiente, podría tener sangre que actuara como neutralizante. No es magia, Isla, es química, es biología. Es ciencia que mi padre pasó toda su vida estudiando. Miró directamente a los ojos de Isla. «Necesito tu sangre», dijo simplemente. «No toda, solo suficiente para crear un antídoto. Suficiente para salvar mi vida». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el fuego crepitando en la chimenea. Isla procesó lentamente la información. No magia, no maldiciones, solo un hombre desesperado, envenenado por los experimentos de su propio padre, buscando una cura en patrones que su padre había predicho décadas atrás. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente. «Entonces moriré», dijo Cailan con simple honestidad. «Y tú serás libre de volver con tu familia. ¿Y si funciona? Entonces también serás libre. Te daré suficientes provisiones para que tu familia sobreviva no solo este invierno, sino el próximo también, y podrás irte con mi gratitud eterna». Isla lo miró durante largo tiempo. Vio el dolor en sus ojos, la desesperación apenas contenida, el miedo a la muerte que se acercaba inexorablemente. Pero también vio algo más, vio las décadas de soledad. Vio a un niño de 15 años que perdió a su padre y su rostro en una sola noche terrible. Vio a un hombre que había pasado 20 años preparándose para este momento, estudiando, esperando, tallando su nombre en las vigas como un recordatorio constante de su única esperanza. «Cuéntame todo», dijo Isla finalmente, sentándose en la silla frente a él. «Todo sobre tu padre, sobre sus investigaciones, sobre por qué crees que esto funcionará. Y luego, entonces decidiré». Cailan asintió lentamente. Se sentó frente a ella y comenzó a hablar. Y afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando al mundo bajo su manto blanco e indiferente. Cailan habló durante horas, y con cada palabra, Isla comprendió la magnitud del peso que había cargado durante 2 décadas. Su padre, Aldrich Thornwood, había sido un hombre brillante pero obsesivo. Médico de formación, alquimista por vocación, había dedicado su vida a estudiar lo que él llamaba las correspondencias naturales, entre sustancias, cuerpos y linajes familiares. Creía que ciertas familias desarrollaban resistencias específicas a lo largo de generaciones, adaptaciones sutiles transmitidas de padres a hijos. «No era un charlatán», insistió Cailan, sus manos envueltas alrededor de una taza de té caliente. Sus métodos eran rigurosos. Documentaba todo. Realizaba experimentos controlados. Lo que buscaba era real, solo que fue demasiado rápido, demasiado impaciente. La noche en que todo cambió, Aldrich estaba trabajando en una combinación de compuestos minerales, extraídos de las montañas del norte. Compuestos que creía podían prolongar la vida si se combinaban correctamente. Cailan, un muchacho curioso de 15 años, estaba con él en el laboratorio como siempre. «Recuerdo el olor», dijo Cailan, su mirada perdida en las llamas. «Dulce al principio como miel quemada, luego azufre». Mi padre gritó algo. Me empujó hacia la puerta, pero no fue lo suficientemente rápido. La explosión había sido pequeña pero devastadora. El fuego químico se había adherido a la piel de Cailan como resina ardiente, quemándolo profundamente. Aldrich murió en el acto, su cuerpo consumido por las sustancias que tanto había estudiado. «Los aldeanos vinieron cuando vieron el humo», continuó Cailan. «Me arrastraron afuera. Un médico itinerante logró estabilizarme, pero las quemaduras nunca sanaron correctamente. Y luego comenzaron los dolores. 6 meses después del accidente, Cailan empezó a sentir algo extraño en su sangre. Dolores agudos que venían y se iban sin patrón. Fiebres inexplicables.
Su piel, donde no estaba quemada, comenzó a tomar un tono grisáceo antinatural. Consulté a cada médico en 3 condados, dijo. Todos dijeron lo mismo, envenenamiento químico lento. Los fragmentos incrustados en mis tejidos se disuelven gradualmente, liberando toxinas en mi torrente sanguíneo. Es solo cuestión de tiempo antes de que alcancen órganos vitales. Desesperado, Caylan regresó al laboratorio destruido de su padre y comenzó a revisar los documentos que habían sobrevivido al fuego. Fue entonces cuando encontró el libro genealógico y las notas sobre los McAllister. Mi padre había estado estudiando tu familia durante años, explicó Caylan. Documentaba cada nacimiento, cada muerte, cada característica notable. Notó que los McAllister vivían más tiempo que otras familias, incluso en condiciones difíciles, que rara vez morían de enfermedades comunes, que sus cuerpos parecían resistir ciertos venenos naturales que mataban a otros. Ulrich había teorizado que esto se debía a generaciones viviendo en las tierras del norte, donde el agua y la tierra contenían trazas de los mismos minerales que él estudiaba. Los McAllister habían desarrollado, sin saberlo, una adaptación. Su sangre procesaba estos minerales de manera diferente. Y luego encontré esto, dijo Caylan, sacando un papel amarillento y cuidadosamente doblado de un cajón. Lo extendió sobre la mesa. Era una carta, escrita con la letra elegante de Aldrich Thornwood, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Isla leyó, su corazón latiendo más rápido con cada línea. Si mis cálculos son correctos, una niña nacerá en Invermar en el año 1828. Los padres serán Hamish McAllister y Moira Brennan. Será la primera hija, seguida por más niños. En el invierno de 1847, cuando la gran hambruna llegue nuevamente como he predicho, según los ciclos históricos, la familia se enfrentará a la inanición y, siguiendo el patrón McAllister documentado a través de siglos, entregarán a la mayor para salvar a los menores. Si Caylan sobrevive al accidente que temo, está por venir, porque mis experimentos se vuelven cada vez más peligrosos. Debe buscar a esta niña. Su sangre, forjada por generaciones de adaptación mineral, puede contener los neutralizantes que necesitará. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que he fallado y tú has sufrido las consecuencias. Perdóname, pero no abandones la esperanza. Ella vendrá y podrá salvarte. Isla dejó caer la carta, sus manos temblando. Tu padre predijo todo, susurró, incluso su propia muerte. No la predijo, corrigió Caylan. La temía. Sabía que estaba siendo imprudente, pero no podía detenerse. Y dejó esto como su legado o su maldición, dependiendo de cómo lo veas. Isla miró a Caylan, realmente lo miró, por primera vez desde que habían llegado a la cabaña. Vio a un hombre atrapado entre la vida y la muerte, aferrándose a las predicciones de un padre muerto, a patrones tallados en madera, a la esperanza de que la ciencia pudiera vencer lo que la ciencia había causado. ¿Y si tu padre estaba equivocado? Preguntó suavemente. ¿Y si mi sangre no tiene nada especial? Entonces habré desperdiciado 20 años, dijo Caylan simplemente. Y tú habrás hecho un viaje terrible para nada, pero tus hermanos comerán. Tu familia sobrevivirá. Eso es más de lo que tenían antes. Era verdad. Y era ese pensamiento el que finalmente ayudó a Isla a tomar su decisión. Está bien, dijo, lo haré, pero con condiciones. Caylan levantó la vista, sorpresa cruzando brevemente su rostro. Time. Primero me explicas exactamente qué harás. Cada paso del proceso. No habrá secretos. Acordado. Segundo, si en algún momento siento que estoy en peligro real, que tomas demasiada sangre o que algo va mal, pararé. Y me dejarás ir. Caylan dudó, luego asintió lentamente. Tercero, continuó Isla, su voz fortaleciéndose, cuando esto termine, sin importar el resultado, me llevarás de vuelta a Invermar. No me dejarás encontrar el camino sola. Por supuesto. Y cuarto, Isla respiró profundamente, me enseñarás. Todo lo que tu padre sabía, todo lo que tú has aprendido. Si mi sangre es especial, quiero entender por qué. Quiero saber qué más corre por las venas de mi familia. Esta vez Caylan sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Serías una buena estudiante, dijo.
Tienes la mente de tu bisabuela. Ella también hacía preguntas que otros tenían miedo de hacer. ¿Conociste a mi bisabuela? No, pero mi padre la conoció. Está en los registros. Era curandera. Tenía don para saber qué plantas mezclar, qué tratamientos usar, probablemente sin entender nunca que ese don era simplemente su sangre reconociendo sustancias que su cuerpo ya procesaba naturalmente. Isla sintió algo extraño en su pecho, orgullo quizás, o conexión con un pasado que nunca había conocido. Entonces, está decidido, dijo. ¿Cuándo empezamos? Mañana, respondió Kaylan. Necesitas descansar primero. El proceso será incómodo. Necesitarás toda tu fuerza. Esa noche, Isla durmió en la cama de Kaylan, mientras él se quedaba junto al fuego, vigilante como siempre. Pero justo antes de que el sueño la reclamara, escuchó algo que la hizo abrir los ojos brevemente. Kaylan estaba tallando algo en una viga nueva. A la luz del fuego, Isla pudo ver las palabras tomando forma. Aquí, Isla McAllister me salvó. ¿O no lo hizo? De cualquier manera vine. Y por primera vez desde que dejó Invermar, Isla se durmió con algo parecido a la paz en su corazón. El amanecer llegó gris y frío, como todos los amaneceres en las montañas del norte durante el invierno. Isla despertó con el olor de avena cocinándose. Kaylan estaba preparando desayuno sobre el fuego, moviéndose con la eficiencia silenciosa que ella ya había llegado a asociar con él. Había despejado la mesa grande y sobre ella había dispuesto diversos instrumentos. Cuchillos pequeños, frascos de vidrio, vendajes limpios y varias botellas con líquidos de colores que Isla no podía identificar. «Come primero», dijo Kaylan sin volverse. «Necesitarás energía». La avena estaba endulzada con miel, más generosa que cualquier desayuno que Isla hubiera comido en meses. Se obligó a comer lentamente, aunque su estómago rugía de hambre. Mientras comía, estudiaba los instrumentos en la mesa, tratando de calmar los nervios que revoloteaban en su estómago como pájaros atrapados. «¿Has hecho esto antes?», preguntó finalmente. «¿Extraer sangre de alguien?» «Muchas veces», respondió Kaylan. «De mí mismo, principalmente. Probando diferentes métodos, buscando formas de filtrar los venenos. Nada funcionó. Mi sangre está demasiado comprometida». Terminó de lavar los platos y se acercó a la mesa, sus movimientos deliberados y cuidadosos. «El proceso es simple en teoría», le explicó. «Extraeré una pequeña cantidad de tu sangre, la mezclaré con una muestra de la mía. Si los compuestos de tu sangre neutralizan los venenos en la mía, veremos una reacción visible. El color cambiará, la consistencia se alterará. Es química básica. ¿Y si funciona? Entonces necesitaré más, no mucha, pero suficiente para crear una cantidad utilizable del antídoto. Tu cuerpo regenerará lo que tome en cuestión de semanas. ¿Y si no funciona?». Kaylan no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, sus ojos grises encontrando los de ella. «Entonces intentaremos variaciones, diferentes proporciones, diferentes métodos de preparación. Tengo provisiones suficientes para mantenernos a ambos durante meses si es necesario». «¿Meses?». El corazón de Isla se hundió. «¿Podría tomar tanto tiempo?». «Podría, o podría funcionar en el primer intento. No hay forma de saberlo hasta que lo intentemos». Isla pensó en su familia, en fin, a Ilsa y pequeña Sorcha, en la comida que Kaylan les había dejado, suficiente para sobrevivir este invierno, pero el próximo y el siguiente. «Si toma meses», dijo lentamente, «necesitarás enviar más provisiones a mi familia». «Lo haré». «¿Cómo puedo confiar en eso?». Kaylan se levantó y caminó hacia un cofre en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó una bolsa de cuero. La vació sobre la mesa y monedas de plata cayeron con un tintineo musical. «Esto es más dinero del que tu familia verá en 5 años», dijo. «Si muero es tuyo. Si vivo y decides irte antes de terminar, también es tuyo. Y si nos quedamos aquí durante meses, enviaré a un mensajero cada semana con provisiones. Esto no es una prisión, Isla. Eres libre de irte cuando quieras». Isla miró las monedas brillantes. Era más que dinero. Era seguridad. Era la diferencia entre sobrevivir y morir. «¿Por qué haces esto?», preguntó suavemente. «¿Podrías simplemente
tomar lo que necesitas. Soy una chica de una aldea pobre. Nadie vendría a buscarme. Kellan se sentó nuevamente, cansancio profundo marcando cada línea de su rostro. Porque mi padre fue un hombre que tomó sin pedir, dijo. Tomó tiempo de mi madre hasta que ella murió sola porque él estaba demasiado ocupado con sus experimentos. Tomó mi infancia, llenándome la cabeza con conocimiento cuando debería haber estado jugando. Tomó riesgos que me costaron mi rostro y eventualmente mi vida. Se tocó una de las cicatrices en su mejilla, un gesto inconsciente que Isla sospechaba que hacía a menudo. No seré como él, continuó. Si me salvas, será porque elegiste hacerlo, no porque te obligué. Algo en la honestidad brutal de sus palabras tocó a Isla profundamente. Extendió su mano sobre la mesa. Entonces empecemos, dijo, pero despacio. Y me explicas todo lo que haces. Kellan asintió. Tomó su mano con sorprendente delicadeza, volteándola para exponer la piel pálida de su muñeca interior. Primero, limpiaré el área, explicó, tomando un paño empapado en algo que olía a alcohol fuerte. El líquido frío hizo que Isla se estremeciera. Esto previene infecciones. Aprendí por las malas que incluso cortes pequeños pueden volverse mortales si no se tratan adecuadamente. Tomó uno de los cuchillos pequeños, tan afilado que brillaba incluso en la luz tenue de la cabaña. Haré un corte superficial. Dolerá, pero solo por un momento. Mantén la mano relajada. Isla asintió, apretando los dientes. Observó mientras Kellan acercaba la hoja a su piel, sus movimientos precisos y seguros. Había algo casi hipnótico en su concentración. El corte fue rápido. Un destello de dolor agudo, como el pinchazo de una avispa. Sangre roja y brillante brotó inmediatamente, y Kellan colocó un pequeño frasco de vidrio debajo para recogerla. «Respira», dijo suavemente, notando cómo Isla había contenido el aliento. «El dolor pasará pronto». Tenía razón. Después del shock inicial, el dolor se redujo a un pálpito sordo. Isla observó fascinada mientras su sangre llenaba el frasco, oscura como rubíes líquidos. «Suficiente», dijo Kellan después de un momento. Presionó un paño limpio contra el corte, aplicando presión firme. «Sostén esto. La sangre coagulará en pocos minutos». Mientras Isla sostenía el paño contra su muñeca, Kellan se giró hacia otro frasco que ya contenía lo que debía ser su propia sangre. Era más oscura que la de ella, con un tinte extraño casi verdoso que hizo que el estómago de Isla se revolviera. «Esto es lo que el veneno hace», explicó Kellan, notando su expresión. «Cambia la química de la sangre. Los médicos que consulté dijeron que nunca habían visto nada igual». Con manos temblorosas, las primeras señales de nerviosismo que Isla había visto en él, Kellan mezcló cuidadosamente una gota de la sangre de Isla con una gota de la suya en una placa de vidrio limpia. Ambos se inclinaron sobre la mesa observando. Por un momento, nada sucedió. Las dos gotas simplemente se mezclaron, creando un color rojo-marrón fangoso. Entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar. El color verdoso en la sangre de Kellan comenzó a disiparse. Como tinta diluyéndose en agua, las tonalidades extrañas se desvanecieron, reemplazadas por un rojo más saludable, más normal. Kellan soltó un sonido estrangulado, medio sollozo, medio risa. «Está funcionando», susurró. «Por todos los santos está funcionando». Isla sintió su propio corazón acelerarse. Miraba la placa de vidrio, apenas capaz de creer lo que veían sus ojos. Después de 20 años de espera, después de toda esa preparación, realmente había sido tan simple. Pero entonces notó algo más. El cambio de color se había detenido a medio camino. La mitad de la muestra era roja y saludable, pero la otra mitad permanecía con ese tinte verdoso enfermizo. «Espera», dijo señalando. «No está completo». La expresión de Kellan cayó mientras seguía su dedo. Tomó una herramienta delgada de metal y movió suavemente la mezcla, estudiándola desde diferentes ángulos. «Tienes razón», dijo finalmente, la decepción pesada en su voz. «Está neutralizando parte del veneno, pero no todo. Necesitamos una proporción diferente, o quizás una preparación diferente de tu sangre». Se hundió en su silla, pasándose una mano por el cabello. «Pero es un comienzo», añadió mirándola con algo parecido a la esperanza.
Es más de lo que he logrado en 20 años. Significa que tu padre estaba en lo correcto. Tu sangre tiene las propiedades que necesito. Solo tenemos que encontrar la forma correcta de usarlas. ¿Notaste cómo la sangre de Isla solo neutralizó la mitad del veneno? Escribe en los comentarios qué crees que necesita Kaylan hacer diferente. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque estas historias solo mejoran. Isla miró el corte en su muñeca, ahora cubierto por un vendaje limpio. Luego miró a Kaylan, que había vuelto a su mesa de trabajo, ya tomando notas frenéticas sobre lo que habían observado. Un hombre muriendo aferrándose a la esperanza. Una chica intercambiada por comida, convirtiéndose en su única salvación. Y entre ellos, frascos de sangre que contenían respuestas que aún no comprendían completamente. Entonces seguimos intentando, dijo Isla, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Kaylan levantó la vista de sus notas, gratitud brillando en sus ojos grises. Gracias, dijo simplemente. Y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era simplemente un hombre desesperado y su esperanza comprada. Eran dos personas trabajando juntas contra un enemigo invisible, contra el tiempo que se agotaba, contra las probabilidades mismas. Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la cabaña, pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a la esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se difuminaron en una rutina que Isla nunca imaginó que llegaría a conocer. Cada mañana, Kaylan realizaba una nueva prueba. Diferentes proporciones de sangre, diferentes métodos de preparación. A veces calentaba su sangre primero. Otras veces la mezclaba con extractos de plantas que crecían en las montañas. Documentaba cada intento meticulosamente en un cuaderno grueso, su letra apretada y precisa cubriendo página tras página. Isla aprendió a reconocer las señales de éxito parcial, el cambio de color, la alteración en la consistencia, la forma en que ciertas combinaciones hacían que la sangre envenenada de Kaylan burbujeara, ligeramente antes de clarificarse, pero ningún intento lograba la neutralización completa que necesitaban. Es como si faltara algo, dijo Kaylan una noche. Frustración evidente en su voz mientras revisaba sus notas a la luz de la lámpara. Tu sangre tiene las propiedades correctas, pero no en la concentración correcta. O quizás necesita ser activada de alguna manera. Isla había estado leyendo uno de los libros de Aldrich Thornwood, un tomo denso sobre las propiedades minerales del agua de las montañas. Levantó la vista, una idea formándose en su mente. ¿Y si no es solo mi sangre?, preguntó. ¿Y si es la combinación de mi sangre con algo más? Tu padre escribió que mi familia desarrolló estas adaptaciones, bebiendo agua de las montañas durante generaciones. ¿Qué pasaría si mezclaras mi sangre con agua del mismo manantial, del que bebía mi familia? Kaylan se quedó inmóvil, su pluma suspendida sobre el papel. El agua como catalizador, murmuró. Por supuesto. La sangre sola es solo la mitad de la ecuación. Se levantó de un salto, energía renovada animando sus movimientos. Pero eso significa que necesitaría agua específicamente de Invermar. El agua aquí tiene minerales diferentes. No funcionaría. Entonces necesitamos ir a buscarla, dijo Isla simplemente. Kaylan la miró conflicto cruzando su rostro. Es un viaje de 2 días, en cada dirección, en medio del invierno. Lo hemos hecho antes. Sí, pero... Se detuvo, algo parecido a la preocupación suavizando sus rasgos. Apenas estás recuperándote de la última extracción de sangre. El viaje sería peligroso. Isla sintió calidez extenderse en su pecho. En algún momento durante estas semanas, Kaylan había dejado de verla como simplemente un medio para un fin. Se había empezado a preocupar. «Estaré bien», dijo. «Además quiero ver a mi familia, asegurarme de que las provisiones llegaron, que están sobreviviendo». Kaylan asintió lentamente. «Tienes razón, y yo debería conocerlos. La gente que te criaron, la gente que...» No terminó la frase, pero Isla entendió. La gente que la había entregado. «Entonces vamos», dijo, «mañana al amanecer». El viaje de regreso a Invermar fue más fácil que el viaje inicial. El clima había mejorado ligeramente, y ambos conocían ahora el camino.
Pero más que eso, Isla notó que Kellan caminaba diferente, menos como un hombre marchando hacia su destino, y más como alguien acompañando a otro en un viaje compartido. Hablaron durante el camino, algo que no habían hecho en el primer viaje. Kellan le contó sobre su madre, una mujer gentil que había amado la música y los jardines, que había muerto de tristeza cuando su esposo se obsesionó demasiado con su trabajo para notarla. Isla le habló de su propia infancia, de los veranos recogiendo bayas en las colinas, de las canciones que su madre solía cantar, de las historias que su abuela contaba sobre los viejos días. ¿Extrañas todo eso?, preguntó Kellan mientras descansaban brevemente bajo un saliente rocoso que los protegía del viento. Cada día, admitió Isla, pero también he aprendido cosas que nunca habría aprendido si me hubiera quedado. Tu padre tenía razón sobre nuestra sangre, sobre los patrones, pero se equivocó en una cosa. ¿En qué? Pensó que podía predecir todo, que los humanos son solo patrones que se repiten, pero nunca predijo que tú y yo nos volveríamos amigos. La palabra salió tímidamente, casi como una pregunta. Kellan la miró durante un largo momento, algo profundo moviéndose detrás de sus ojos grises. No, acordó suavemente, no lo hizo, y me alegro de que estuviera equivocado en eso. Llegaron a Invermar al anochecer del segundo día. La aldea se veía diferente de como Isla la recordaba. Más pequeña, quizás. O quizás ella había cambiado. Las casas de piedra seguían aferrándose a la ladera de la montaña, pero ahora había humo saliendo de la mayoría de las chimeneas. Señal de que tenían combustible para quemar, de que habían sobrevivido. La cabaña de los McAllister estaba al final del camino, exactamente como Isla la recordaba. Se detuvo frente a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo la recibirían? ¿Con alegría? ¿Con vergüenza? ¿Con ambas? ¿Quieres que espere aquí?, preguntó Kellan en voz baja. Isla sacudió la cabeza. No, vienes conmigo. Llamó a la puerta. Hubo un momento de silencio, luego pasos apresurados. La puerta se abrió, y allí estaba Moira, su madre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¡Isla! El grito salió estrangulado, mitad sollozo, mitad risa. Moira la atrajo hacia un abrazo apretado, sus manos aferrándose como si temiera que Isla desapareciera si la soltaba. «Mi niña», pensé que nunca. Creí que... «Estoy bien, madre», susurró Isla contra su cabello. «Estoy bien». Hamish apareció detrás de Moira, más delgado que antes, pero ya no esquelético. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a su hija. «Isla», dijo, su voz quebrándose, «perdónanos. Por favor, perdónanos». Antes de que Isla pudiera responder, 3 pequeños cuerpos chocaron contra ella. Finn, Ailsa y Sorcha, todos hablando a la vez, haciendo preguntas, riendo y llorando simultáneamente. Se veían muy diferentes. Sus mejillas tenían color. Sus ojos brillaban con vida. Estaban sobreviviendo. «Entren, entren», dijo Moira limpiándose las lágrimas. Solo entonces notó a Kellan parado en las sombras. Su rostro palideció. «Usted, señora McAllister», dijo Kellan con una inclinación formal de cabeza. Un silencio tenso llenó la habitación. Hamish dio un paso adelante, colocándose protectoramente entre su familia y Kellan. «¿Qué le ha hecho a nuestra hija?», demandó, sus manos apretadas en puños. «Padre, no», dijo Isla rápidamente colocándose entre ellos. «No es lo que crees. Él no me ha lastimado. De hecho, yo lo estoy ayudando. Voluntariamente». Tomó la siguiente hora explicar todo. El veneno, los experimentos de Aldrich Thornwood, las predicciones, la búsqueda de una cura. Sus padres escucharon con expresiones que pasaban de la desconfianza a la sorpresa y, finalmente, a algo parecido a la comprensión. «Entonces todo esto», dijo Hamish lentamente, mirando la comida que todavía quedaba almacenada en los estantes, «¿fue solo para que nuestra hija pudiera ayudarlo a morir más lentamente?» «Fue para salvar a sus otros hijos», corrigió Kellan. Su voz era firme pero no hostil. «Y sí, para darme una oportunidad de sobrevivir. No pretendo que fuera noble. Fue desesperación. Pero Isla ha elegido quedarse y ayudar, incluso después de entender completamente la situación.
Moira miró a su hija, realmente la miró, por primera vez desde que había regresado. Vio algo en su rostro que la hizo quedarse quieta. «Has cambiado», dijo suavemente. «Ya no eres la chica que se fue». «No», acordó Isla, «no lo soy». «¿Eres feliz?» La pregunta tomó a Isla por sorpresa. ¿Era feliz? Pensó en las semanas en la cabaña, en las largas conversaciones junto al fuego, en la emoción de ver los experimentos funcionando parcialmente, en la forma en que Kaylan había comenzado a sonreír con más frecuencia, pequeñas sonrisas que iluminaban su rostro cicatrizado. «Sí», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Creo que lo soy». Moira intercambió una mirada con Hamish. Algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa, perfeccionada por años de matrimonio. «Entonces nos alegramos por ti», dijo Hamish finalmente. Extendió su mano a Kaylan. «Y le agradezco por mantener su palabra, por las provisiones, por mantener a nuestra hija a salvo». Kaylan estrechó su mano, sorpresa cruzando brevemente su rostro. «No merezco su gratitud», dijo, «pero la acepto de todos modos». Pasaron la noche en la cabaña McAllister. Era apretado, con todos amontonados juntos, pero Isla no lo habría cambiado por nada. Escuchó las historias de sus hermanos sobre cómo habían sobrevivido al invierno. Finn se había vuelto increíblemente hábil tallando madera, haciendo pequeñas figuras que vendía a mercaderes viajeros. Ailsa había aprendido a hilar lana. Incluso pequeña Sorcha había ayudado, recogiendo ramitas para el fuego. Habían sobrevivido. Y más que eso, habían prosperado en su manera pequeña. Kaylan se quedó en la periferia de la reunión familiar, observando pero sin participar. Isla lo notó varias veces mirando con algo parecido a la nostalgia, y se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había estado en una familia, rodeado de calidez y risa. La mañana siguiente, Isla y Kaylan fueron al manantial en las afueras de la aldea. Era el mismo manantial del que los McAllister habían bebido durante generaciones, su agua fría y clara fluyendo de las profundidades de la montaña. Kaylan llenó varios frascos cuidadosamente, sellándolos con cera para mantenerlos puros. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Isla observando mientras trabajaba. «Tiene que funcionar», respondió. No era confianza en su voz, sino determinación absoluta. «Hemos llegado demasiado lejos para fallar ahora». Comenzaron el viaje de regreso esa tarde, después de despedidas prolongadas y promesas de regresar pronto. Moira empacó comida para ellos. Hamish les dio mantas adicionales. Los niños se aferraron a Isla hasta el último momento, haciéndola prometer que volvería. «Lo haré», juró. «Lo prometo». El viaje de regreso fue más silencioso que el viaje de ida. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos, anticipando lo que vendrían. ¿Funcionaría el agua? ¿Sería el catalizador que necesitaban? Cuando llegaron a la cabaña, Kaylan fue directo a su mesa de trabajo. Isla lo observó mientras preparaba todo meticulosamente. Primero, una muestra fresca de su sangre envenenada. Luego, una pequeña cantidad de la sangre de Isla que había conservado. Y finalmente, gotas del agua del manantial de Invermar. Mezcló los tres componentes en una placa de vidrio limpia, usando proporciones que había calculado durante el viaje. Por un momento, nada sucedió. Luego lentamente el agua comenzó a brillar ligeramente. No era imaginación. Ambos lo vieron. Un resplandor tenue, casi imperceptible, como luz de luna en agua. Y entonces la sangre comenzó a cambiar. El tinte verdoso se disipó rápidamente, mucho más rápido que en intentos anteriores. El rojo se volvió más brillante, más saludable. Kaylan tomó su herramienta de metal y removió suavemente la mezcla, estudiándola desde todos los ángulos bajo la luz de la lámpara. «No puede ser», susurró. «Es demasiado bueno para ser verdad». Pero era verdad. Preparó otra muestra, luego otra, probando diferentes proporciones, verificando y volviendo a verificar sus observaciones. Cada vez, el resultado era el mismo. Neutralización completa. Cuando terminó la quinta prueba, Kaylan se dejó caer en su silla, su rostro en sus manos. «Lo logramos», dijo su voz amortiguada. «Después de 20 años, finalmente lo logramos». Isla sintió lágrimas picando en sus propios ojos. No solo por Kaylan, sino por todos los que habían llevado a este momento. Por Aldrich Thornwood,
cuyas predicciones finalmente se habían hecho realidad, por su propia familia, que había sobrevivido contra todo pronóstico, por ella misma, quien había encontrado propósito en el lugar más inesperado. ¿Qué sigue?, preguntó. Cailan levantó la vista y por primera vez desde que lo conoció, Isla vio esperanza real en sus ojos. No la esperanza desesperada de un hombre moribundo, sino la esperanza genuina de alguien que finalmente podía ver un futuro. Ahora necesito crear suficiente antídoto para tratarme, explicó. Eso requerirá más de tu sangre. No mucha, pero será un proceso de varias semanas. Y luego se detuvo, como si apenas se atreviera a decir las palabras en voz alta. Y luego veremos si funciona en un cuerpo viviente, tan bien como funciona en una placa de vidrio. ¿Funcionará?, dijo Isla con convicción que no sabía que tenía. Elan sonrió, esa sonrisa pequeña y triste que Isla había aprendido a valorar. Tu fe es notable. No es fe, corrigió ella. Es observación. Tu padre pasó toda su vida estudiando patrones. Y el patrón aquí es claro. Cuando hacemos las cosas correctamente, funcionan. Solo necesitábamos encontrar la forma correcta. Se sentó frente a él extendiendo su muñeca. Entonces empecemos. Cuanto antes comiences el tratamiento, antes sabremos si tu padre tenía razón sobre todo. Kellan miró su muñeca extendida, luego su rostro. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. Podrías tomar el dinero que te ofrecí y volver con tu familia ahora mismo. Ya hemos probado que la teoría funciona. ¿Podrías dejarme descubrir el resto por mi cuenta? Él no pudo responder. Sus músculos se convulsionaron, su cuerpo entero temblando violentamente. Sudor brotó de su frente a pesar del frío. Sus ojos se volvieron hacia arriba, mostrando los blancos. Isla sintió pánico helado inundándola. ¿Qué había hecho? ¿Lo había matado en lugar de salvarlo? Resiste, suplicó, sosteniendo su cabeza en su regazo. Por favor, Cailan, resiste. Las convulsiones continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Gradualmente, lentamente comenzaron a disminuir. Los músculos de Cailan se relajaron. Su respiración, que había sido jadeante y errática, se estabilizó. Finalmente abrió los ojos. Isla, susurró, su voz ronca pero clara. Puedo sentirlo, el veneno. Se está moviendo, saliendo. Incluso mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La piel de Cailan, que había tenido ese tinte grisáceo enfermizo durante tanto tiempo, comenzó a cambiar de color. El tono saludable del rosa volvió gradualmente, extendiéndose desde su centro hacia sus extremidades como amanecer, rompiendo sobre el horizonte. Las venas oscuras que habían sido visibles bajo su piel comenzaron a desvanecerse. Los dolores que había soportado durante años finalmente comenzaron a liberarlo. Isla observó con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas mientras veía la transformación. No era instantáneo, no era mágico. Era simplemente química, biología, ciencia, haciendo lo que se suponía que debía hacer. Cailan se sentó lentamente, mirando sus propias manos con asombro. La piel alrededor de sus cicatrices todavía estaba marcada, pero incluso las cicatrices parecían menos severas, menos oscuras. Funcionó, dijo maravilla absoluta en su voz. Por todos los santos, realmente funcionó. Se volvió hacia Isla, y por primera vez ella vio a Cailan, no como un hombre moribundo, sino como alguien que finalmente podía vivir. Me salvaste, dijo simplemente. Nos salvamos el uno al otro, corrigió ella. Y ahí, en la cabaña en medio de las montañas del norte, mientras el fuego crepitaba y la nieve caía suavemente afuera, dos personas que el destino había unido de la manera más extraña, finalmente comprendieron lo que habían encontrado. No solo una cura, sino propósito, conexión y algo que ninguno de ellos esperaba, esperanza para el futuro. Los días siguientes fueron de transformación gradual. Cailan necesitó tomar dosis adicionales del antídoto durante la primera semana, cada una menos severa que la anterior a medida que el veneno era expulsado sistemáticamente de su cuerpo. Isla permaneció a su lado durante cada tratamiento, sosteniendo su mano cuando los dolores llegaban, limpiando su frente cuando las fiebres lo atacaban.
asegurándole que todo saldría bien, y gradualmente, milagrosamente, su cuerpo respondió. El cambio más dramático fue en su energía. Durante años, Cailan había vivido con un cansancio constante, como si estuviera arrastrando pesos invisibles con cada movimiento. Ahora ese peso se levantaba. Podía caminar sin esfuerzo. Podía trabajar durante horas sin necesitar descansar. Podía, por primera vez en 2 décadas, simplemente existir sin dolor constante. No recuerdo cómo se sentía esto, dijo una mañana, parado frente a la ventana y observando el amanecer. Sentirse normal, completo. Isla se acercó a él, mirando también hacia las montañas bañadas en luz dorada del amanecer. «¿Qué harás ahora?», preguntó suavemente. «¿Tienes toda tu vida por delante otra vez?». Cailan guardó silencio por un largo momento, considerando la pregunta. «Durante 20 años», dijo finalmente. «Cada decisión que tomé fue en servicio de un solo objetivo: sobrevivir. Estudié los escritos de mi padre no por amor al conocimiento, sino por desesperación. Viví en aislamiento no por preferencia, sino porque estaba demasiado ocupado buscando una cura para formar conexiones. Cada día era simplemente otro paso hacia la muerte o hacia ti». Se volvió hacia ella, sus ojos grises, ahora más claros, más vivos, encontrando los de ella. «Pero ahora que tengo un futuro, me doy cuenta de que no sé qué hacer con él. Podría regresar a la civilización», sugirió Isla. «Hay médicos que estarían fascinados por lo que descubriste. Podrías enseñar, escribir sobre el trabajo de tu padre». «Podría», acordó Cailan, «pero la civilización nunca me trató amablemente. No después de las cicatrices, no después de que el nombre Thornwood se volvió sinónimo de experimentos peligrosos y muerte. Entonces quédate aquí. Continúa el trabajo de tu padre, pero de la manera correcta. Estudiando, ayudando, en lugar de simplemente sobreviviendo». Cailan sonrió, esa sonrisa que Isla había aprendido a valorar. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás tú, Isla McAllister? Has cumplido tu parte del trato. Eres libre de volver con tu familia, libre de vivir la vida que habrías vivido si yo nunca hubiera llegado». La pregunta hizo que algo se tensara en el pecho de Isla. Había pensado en esto. Por supuesto, durante las largas noches mientras Cailan dormía recuperándose, mientras ella yacía despierta mirando las vigas con su nombre tallado, había considerado su futuro. Podía simplemente volver a Invermar, casarse con algún granjero local, tener hijos, vivir una vida tranquila y predecible. La idea que una vez habría parecido perfectamente aceptable ahora se sentía pequeña, limitada. «No lo sé», admitió. «Extraño a mi familia, extraño la aldea. Pero también me he acostumbrado a esto, a aprender, a descubrir, a ser parte de algo más grande que simplemente sobrevivir día a día». «Entonces quédate», dijo Cailan suavemente. «No como mi esperanza comprada, sino como mi socia. Ayúdame a entender lo que descubrimos sobre tu sangre, sobre tu linaje. Hay años de investigación por hacer, y sería mucho más significativo con alguien que entienda tanto la ciencia como las personas de las que proviene». Isla sintió su corazón acelerarse. La oferta era tentadora, más de lo que quería admitir. Pero había algo más en juego aquí, algo no dicho flotando entre ellos. «¿Solo como tu socia?», preguntó, sorprendida por su propia audacia. Cailan se quedó muy quieto. La luz del amanecer jugaba sobre su rostro, iluminando las cicatrices que siempre llevaría, pero también los ojos que ahora brillaban con vida, con posibilidad. «¿Qué más querría yo ser?», preguntó suavemente. «No lo sé», dijo Isla dando un paso más cerca. «Pero creo que ambos hemos pasado demasiado tiempo siguiendo patrones predichos, viviendo vidas dictadas por las decisiones de otras personas. Quizás es hora de que escribamos nuestro propio patrón». Cailan levantó su mano, dudando solo un momento antes de tocar suavemente su mejilla. Era la primera vez que la tocaba sin el contexto de ciencia o medicina, solo como un hombre tocando a una mujer que había llegado a significar más de lo que había esperado. «Los patrones son todo lo que he conocido», dijo. «¿Qué pasa si no soy bueno improvisando?».
Entonces aprenderemos juntos, respondió Isla cubriendo su mano con la suya. Y ahí, en la cabaña donde su nombre había estado tallado, durante 20 años esperando su llegada, donde la ciencia y el destino se habían encontrado de la manera más extraordinaria, algo nuevo comenzó a crecer. No predicho por Aldrich Thornwood, no tallado en las vigas. Solo 2 personas eligiendo, por primera vez en mucho tiempo, su propio camino. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera comenzó a llegar tímidamente a las montañas del norte, primero con días ligeramente más largos, luego con el primer goteo de nieve derritiéndose, finalmente con brotes verdes valientes, empujando a través del suelo parcialmente congelado. Isla viajaba a Invermar cada 2 semanas, trayendo noticias y llevando provisiones. Su familia había prosperado durante el invierno, y ahora con la primavera llegando, Hamish hablaba de expandir su pequeña granja. Los niños crecían fuertes y saludables. Cada vez, Moira preguntaba cuándo volvería Isla a casa para quedarse. Y cada vez, Isla encontraba más difícil responder, porque la cabaña en las montañas se había convertido en algo que nunca esperó, un hogar. Ella y Cailan pasaban sus días estudiando los libros de Aldrich, realizando experimentos cuidadosos, documentando sus hallazgos. Descubrieron que las propiedades especiales en la sangre de Isla no eran únicas para ella. Otros miembros de familias antiguas en las tierras del norte mostraban resistencias similares a diferentes sustancias. Los McAllister y los minerales de montaña, los Brennan y ciertos venenos de plantas, los Campbell y las toxinas del agua. «Es fascinante», dijo Isla una tarde, estudiando muestras bajo un microscopio primitivo que Cailan había construido. Cada familia se adaptó a su ambiente específico durante generaciones, pero nadie lo sabía. Solo lo llamaban constituciones fuertes o buena suerte. «La ciencia oculta en el folclore», acordó Cailan tomando notas. «Mi padre estaba en lo correcto al buscar patrones, pero se equivocó al pensar que podía forzarlos. La naturaleza trabaja lentamente durante generaciones. Él quería resultados en años. ¿Crees que habría sido feliz?», él preguntó Isla. Saber que su trabajo finalmente llevó a una cura. Cailan consideró esto, su pluma suspendida sobre el papel. «Creo que habría estado más feliz sabiendo que su hijo sobrevivió», dijo finalmente. «El trabajo siempre fue secundario a eso, aunque él nunca lo admitió en voz alta. Era un padre terrible de muchas maneras, pero me amaba a su manera». Isla alcanzó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Era un gesto que se había vuelto natural. Durante estos meses, este toque casual que hablaba de intimidad creciente. «Él estaría orgulloso», dijo con convicción. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego después de la cena, Cailan finalmente habló sobre lo que había estado considerando durante semanas. «He estado pensando en viajar», dijo, «a otras aldeas en las montañas del norte. Hay familias allí que probablemente tienen adaptaciones similares, resistencias que ni siquiera conocen. Si pudiéramos documentarlas, estudiarlas, podríamos ayudar a las personas», terminó Isla, entendiendo inmediatamente. Si saben qué resistencias tienen, podrían usar ese conocimiento, evitar ciertas enfermedades. Quizás incluso ayudar a otros que estén envenenados o enfermos. «Exactamente», dijo Cailan, emoción animando su voz. «Sería el legado correcto para el trabajo de mi padre. No predicción y control, sino comprensión y ayuda». «¿Cuándo partimos?», preguntó Isla. Cailan se volvió hacia ella, sorpresa cruzando su rostro. «¿Vendrías conmigo?». «Por supuesto», dijo ella como si fuera la decisión más obvia del mundo. «Alguien necesita asegurarse de que no te obsesiones demasiado con los patrones y olvides comer». El río, un sonido que se había vuelto más común, pero nunca dejaba de deleitar a Isla. «Entonces lo haremos juntos», dijo. Pero primero se levantó y caminó hacia uno de los estantes. Sacó una caja pequeña que Isla nunca había notado antes. Cuando la abrió, reveló un anillo simple, plata con una pequeña piedra verde incrustada. «Esto fue de mi madre», dijo, volviendo a sentarse frente a ella. «Lo único que tengo de ella. Me lo dio antes de morir y me hizo prometer que algún día lo daría
Alguien que significara para mí lo que ella significó para mi padre, antes de que su trabajo lo consumiera. Tomó la mano de Isla, su toque gentil pero firme. Isla McAllister, sé que te traje aquí bajo las circunstancias más extrañas. Sé que tu nombre estaba tallado en mis vigas 20 años antes de que nacieras. Sé que todo esto comenzó con patrones y predicciones y desesperación. Sus ojos encontraron los de ella, y Isla vio en ellos todo lo que había pasado, el miedo, el dolor, la esperanza, y finalmente esto. Este momento de elección pura, no dictada por patrones o profecías. Pero lo que siento ahora no tiene nada que ver con lo que mi padre predijo o lo que las circunstancias forzaron. Es solo tú, tu brillantez, tu bondad, tu fuerza. Me salvaste la vida, sí, pero más que eso, me diste una razón para querer vivir. Tragó con dificultad, vulnerabilidad desnuda en su rostro. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? No porque el destino lo dijera, sino porque ambos elegimos esto. Isla sintió lágrimas picando en sus ojos. Pensó en el viaje que la había traído aquí, el hambre, el miedo, ser intercambiada como ganado. Pensó en su familia que la había entregado por necesidad, no por falta de amor. Pensó en Kaylan, quien había pasado 20 años esperándola sin siquiera conocerla. Y pensó en lo que habían construido juntos, no solo una cura, sino una asociación. No solo supervivencia, sino un propósito compartido. No solo un patrón predicho, sino una elección deliberada. Sí, dijo, su voz firme y clara. Sí, me casaré contigo. Kaylan deslizó el anillo en su dedo, y se ajustaba perfectamente, como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Pero Isla sabía que no era destino. Era simplemente dos personas encontrándose en medio de circunstancias extraordinarias y eligiendo construir algo hermoso de ello. Se besaron entonces allí junto al fuego, mientras afuera la primavera continuaba, despertando lentamente las montañas del norte. Y en las vigas sobre ellos, el nombre de Isla tallado, hacía tanto tiempo, ya no parecía una profecía cumplida, sino simplemente un recordatorio de dónde habían comenzado. El futuro no estaba tallado en ningún lugar. Estaba abierto, esperando ser escrito. La boda fue pequeña pero perfecta. Se llevó a cabo en Invermar en el primer día cálido de la primavera, cuando los brotes verdes finalmente se convirtieron en flores y el aire olía a tierra despertando. Toda la aldea asistió. Curiosos sobre el hombre misterioso que había salvado a la familia, McAllister y ahora se casaría con su hija mayor. Kaylan llevaba ropa nueva que Moira había ayudado a coser, simple pero digna. Sus cicatrices eran visibles, y Isla notó cómo algunos aldeanos miraban con incomodidad al principio. Pero cuando vieron cómo miraba a Isla, cómo su rostro marcado se suavizaba con amor genuino, las miradas se convirtieron en sonrisas. El viejo párroco, quien había visto suficientes inviernos duros para no juzgar cómo las personas sobrevivían, los casó bajo un árbol floreciente. Hamish entregó a su hija con lágrimas en los ojos, susurrando una disculpa que Isla le había perdonado hace mucho tiempo. Moira lloró abiertamente, pero eran lágrimas de alegría ahora, no de dolor. Vin, Ailsa y Sorcha sirvieron como portadores del anillo, tropezando el uno con el otro en su entusiasmo. Los aldeanos aplaudieron cuando Kaylan e Isla intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Promesas no solo de amor, sino de asociación, descubrimiento y elección continua. La celebración duró hasta bien entrada la noche. Hubo comida en abundancia ahora que la primavera había llegado. Música y baile, historias compartidas alrededor de fogatas. Kaylan, quien había pasado 20 años en soledad, se encontró rodeado de calidez humana, aceptación, comunidad. ¿Ves?, dijo Isla, mientras bailaban torpemente al ritmo de una vieja canción de las montañas. No eres tan malo con las personas cuando lo intentas. Eso es porque tú haces que sea fácil, respondió, pisándole el pie accidentalmente y disculpándose con una sonrisa avergonzada. Pasaron su primera noche como marido y mujer en la cabaña de los McAllister, rodeados de familia. No era romántico en el sentido tradicional, pero era real y cálido y perfectamente correcto para ellos.
A la mañana siguiente comenzaron el viaje de regreso a su cabaña en las montañas, pero con la promesa de regresar pronto. Tenían trabajo por hacer, investigación por conducir, pero ahora lo harían como socios en todos los sentidos. Durante los meses siguientes, Isla y Kaylan viajaron extensamente por las tierras del norte. Visitaron aldeas remotas, hablaron con ancianos que recordaban historias antiguas de sus familias, recolectaron muestras de sangre de aquellos dispuestos a participar en su estudio. Descubrieron maravillas. Una anciana en Braemar, cuya sangre resistía naturalmente las fiebres que mataban a otros. Un leñador en Glenmorven, cuyo cuerpo procesaba ciertas toxinas de hongos sin efectos nocivos. Una familia completa en Kernwell, que podía beber agua que enfermaba a otros visitantes. Cada descubrimiento era documentado meticulosamente. Cada patrón era estudiado no para predecir o controlar, sino para comprender y ayudar. Palabra de su trabajo se extendió, y pronto las personas venían a ellos, los enfermos buscando respuestas, los curiosos queriendo saber más sobre sus propios linajes, los académicos fascinados por este nuevo campo de estudio. Kaylan se convirtió en maestro, compartiendo el conocimiento que su padre había atesorado celosamente. Isla se convirtió en el puente entre la ciencia y las personas comunes, traduciendo ideas complejas en lenguaje que todos podían entender. Juntos comenzaron a cambiar cómo las personas en las tierras del norte entendían sus propios cuerpos, sus propias historias. Lo que alguna vez fue visto como superstición o suerte se reveló como generaciones de adaptación, la sabiduría del cuerpo transmitida a través del tiempo. 2 años después de su boda, Isla descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y terror en igual medida. Se preguntó qué adaptaciones heredaría su hijo, qué resistencias, qué vulnerabilidades. Kaylan, por supuesto, estaba fascinado desde una perspectiva científica, pero Isla veía la ternura en sus ojos cuando colocaba su mano sobre su vientre creciente. «Sea lo que sea que hereden», le dijo una noche, «no serán definidos por ello, no como yo estuve definido por el veneno de mi padre, no como tú estuviste definida por las decisiones de tu familia». «¿Qué los definirá entonces?», preguntó Isla. «Sus propias elecciones», dijo Kaylan simplemente, «como nos definieron las nuestras». Su hija nació durante la primera nevada del siguiente invierno. Era sana y fuerte, con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre. La llamaron Moira, por la madre de Isla y Aldara, por el padre de Kaylan, honrando el pasado, pero sin estar atados a él. Hamish y Moira McAllister viajaron a través de la nieve para conocer a su nieta. Sostuvieron a la niña con ternura, y Hamish lloró abiertamente mientras miraba a su hija, la que había intercambiado por comida, ahora radiante de felicidad con su propia familia. «Hiciste algo extraordinario de algo terrible», le dijo a Isla. «Tomaste la peor decisión que tuvimos que tomar y la transformaste en esto». «No fui yo sola», respondió Isla, mirando a Kaylan, quien sostenía a su hija con asombro paternal. «Fuimos ambos, eligiendo una y otra vez construir en lugar de amargarnos». Años pasaron. La pequeña Moira Aldara creció fuerte y curiosa, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo entender cómo funcionaban las cosas. Descubrieron, resistencias de ambos lados de su familia. Podía manejar ciertas sustancias minerales como los McAllister, pero también procesaba otros compuestos de maneras únicas. Pero más que sus adaptaciones biológicas, heredó algo más importante: el amor por el aprendizaje de sus padres, su compromiso por ayudar a otros, su creencia en la elección sobre el destino. La cabaña en las montañas se expandió. Añadieron habitaciones para una familia creciente, un laboratorio más grande para la investigación continua, una biblioteca para los cientos de libros y documentos que habían acumulado. Se convirtió en un centro de aprendizaje, donde estudiantes de toda la región venían a estudiar lo que ahora llamaban medicina heredada. El trabajo de Aldrich Thornwood finalmente recibió el reconocimiento que merecía, no por sus métodos peligrosos, sino por su comprensión
fundamental de que las familias llevaban historias en su misma sangre. Cailan escribió extensamente sobre el trabajo de su padre, honrando los descubrimientos mientras rechazaba la obsesión y la imprudencia. Y el nombre Thornwood, que había sido susurrado con miedo y vergüenza, gradualmente se convirtió en sinónimo de curación y comprensión. En una tarde de primavera, muchos años después, Isla y Cailan se sentaron juntos fuera de su cabaña, observando a su hija, ahora una joven mujer, enseñando a un grupo de estudiantes sobre adaptaciones familiares. Su cabello gris brillaba bajo el sol, sus manos, ahora arrugadas, entrelazadas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Cailan. ¿De cómo comenzó todo esto? ¿De ser intercambiada, traída aquí contra tu voluntad inicialmente? Isla consideró la pregunta seriamente, como siempre lo hacía con las preguntas de Cailan. Me arrepiento del hambre, dijo finalmente. Me arrepiento del miedo. Me arrepiento de que mi familia tuviera que tomar esa decisión terrible. Hizo una pausa, mirando la cabaña que se había convertido en su hogar, el laboratorio donde habían hecho descubrimientos que ayudaron a miles, la familia que habían construido. Pero no me arrepiento de dónde me llevó, continuó. No me arrepiento de ti y de nosotros de esto. Los peores momentos nos llevaron a los mejores. Y eso es un patrón que ni siquiera tu padre podría haber predicho. Cailan sonrió. Ese mismo pequeño sonrisa que ella había aprendido a amar hace tantos años. Un patrón que rompimos y rehicimos a nuestro modo, dijo. Exactamente, acordó Isla. Se sentaron en silencio por un momento, disfrutando la calidez del sol, el sonido de las voces de estudiantes aprendiendo la vida que habían elegido construir juntos. En las vigas dentro de la cabaña, el nombre de Isla todavía estaba tallado, ahora oscurecido con la edad, pero junto a él, Cailan había tallado algo más a través de los años, los nombres de su hija, de estudiantes que se habían vuelto como familia, de descubrimientos que habían hecho, de momentos que habían elegido recordar. La viga ya no era una profecía, era una historia que comenzó con hambre y desesperación, con patrones y predicciones, con una niña intercambiada por comida y un hombre moribundo aferrándose a una última esperanza. Pero se convirtió en algo mucho más grande, una historia de elección, de transformación, de dos personas que se negaron a ser definidas por las circunstancias que los unieron y en cambio eligieron definirse a sí mismos. Y en las tierras del norte, donde los inviernos seguían siendo duros, pero ya no desesperados, donde las familias aprendieron las historias ocultas en su sangre, donde la ciencia y la humanidad finalmente encontraron equilibrio. Su historia se contaba alrededor de fogatas y se transmitía de generación en generación, no como una advertencia, sino como inspiración, no como un patrón a seguir, sino como un recordatorio de que los patrones podían romperse, rehacerse, transformarse en algo hermoso cuando las personas elegían el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el control, la esperanza sobre la desesperación. Y así, en una cabaña en las montañas del norte, donde una vez un nombre fue tallado en anticipación de una chica que aún no nacía, dos vidas que no deberían haberse cruzado, crearon un legado que duraría generaciones, no por destino, sino por elección. Fin.